Recuérdense que el tiempo de Navidad termina hasta la fiesta de la Epifanía. Eso quiere decir el Día de Reyes, 6 de enero. Les digo esto porque algunos ya el día de hoy dicen, están con un airecito así de, ay, tanto esperar la Navidad y tan rapidito que se fue, ¿verdad? No, si este es el tiempo de la Navidad, ahora es que hay que seguir con villancicos celebrando el nacimiento de Jesús. Mañana tenemos una festividad muy grande en la iglesia también. Mañana se celebra el Día de la Sagrada Familia. Así que nosotros seguimos en esta fiesta agradeciendo al Señor su llegada a este mundo. Precisamente, ya se han dado cuenta ustedes que el Evangelio de San Juan inicia muy diferente a los otros 3 evangelios sinópticos. San Mateo nos habla de los Reyes Magos, San Lucas de la visita de los pastores, Marcos mucho más escueto, pero San Juan, que ya fue escrito mucho tiempo después, imagínense, el Evangelio de San Juan fue escrito en el año 90, por ahí por el año 90, por el año 100, ya los otros evangelios se habían escrito. Y el Evangelio de San Juan es un poquito más teológico. Y San Juan empieza hablando y diciendo, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Y San Juan nos habla de la llegada de Jesús como el verbo, la palabra que se encarna, habitó en medio de nosotros, puso su tienda en medio de nosotros. Y es San Juan en el capítulo 1 también el que va a decir, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero San Juan nos habla del verbo. Y fíjense, qué curioso, ¿verdad? Un niño ha nacido. Él es la palabra. Él es la presencia de Dios en medio de nosotros. Y es lo que nosotros estamos conmemorando en estos días. Solo piensen en ese acontecimiento. 3 festividades son muy grandes en la iglesia, son las más importantes. La Navidad, Pasión, muerte y resurrección de Jesús, y Pentecostés. Son las 3 fiestas más importantes dentro de otras fiestas que tenemos a lo largo del año litúrgico. Pero estamos ahorita ante el acontecimiento de Dios, que miren, hay un himno cristológico muy antiguo que San Pablo lo toma y lo escribe en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos del 5 en adelante. San Pablo dice, no retuvo ávidamente el ser igual que Dios. Se despojó de sí mismo. Se hizo hombre, apareció en su porte como hombre mismo, obedeció hasta una muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Precioso ese himno, mejor si se lo aprenden de memoria. Pero en la parte inicial dice, siendo Dios, no retuvo el ser igual que Dios, se despojó de sí mismo, se hizo hombre y apareció en su porte como hombre mismo. Y miren de qué manera viene Dios a habitar en medio de nosotros, de la manera más sencilla, más humilde, en un pesebre, en un establo. Por ahí el Papa Francisco dice, bueno, la Virgen María hizo con un montón de pañales y una montaña de ternura el lugar propicio para que Jesús naciera. Pero cualquiera de nosotros nació mucho mejor que Jesús, ¿ya? En un establo, siendo Dios. Fíjense que cada vez que meditamos en eso, eso nos debe de llevar a una vida más sencilla, más humilde. Ya nosotros de pronto, nos volvemos muy materialistas y ya se han dado cuenta ustedes para la Navidad que de pronto ya no nos interesa hasta la ropa, sino la marca, ¿ya?
Antes la marca de la ropa iba adentro, ahora va afuera y más bien usted le anda haciendo publicidad a la ropa que compra, ¿ya? Pero que miren que es Tommy Hilfiger, que se den cuenta que es Calvin Klein. Y entonces, híjoles, mire, aquí en Guatemala tienen un dicho, perdonen, oye, pero aquí en Guatemala dicen, la mona, aunque de seda se vista, mona se queda. ¿Ya? Así que, bueno, ahí haga usted el esfuerzo, peínese por lo menos, pero el hábito no hace al monje. Usted es usted y que Dios nos dé la gracia de vivir una vida como Jesús, más humilde, más sencilla. No nace en una de las capitales grandes del Imperio Romano, ni siquiera en Jerusalén, sino que nace en un pueblito, en Belén de Judea, ¿ya? En el área rural. Y así Dios viene a habitar y a poner su tienda entre nosotros. Por eso este tiempo es de gratitud, de agradecerle al Señor que se haya hecho niño, que haya venido de la manera más humilde, y recuérdese que todo eso lo hacía por amor a nosotros, ¿ya? El mensaje del ángel a los pastores fue: no tengan miedo, nació Jesús. No tengan miedo. Ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Cristo, el Señor. ¿Ya? Es una noticia de gran alegría y lo será para todo el pueblo. Miren, hermanos, ahora que vivimos un tiempo de pandemia, un tiempo de incertidumbre, un tiempo de miedo, no sabemos qué va a pasar. Hay gente que, bueno, le tiene miedo a la pandemia y le tiene miedo a la vacuna, ¿ya? Y tienen miedo, creo yo, de que le salga otro ojo en la frente al ponerse la vacuna o no sé. De todos modos, aquí en Guatemala, para que llegue la vacuna, primero se las van a poner a ustedes allá y depende de lo que pasen ustedes, va a ser más fácil para nosotros aquí, ¿verdad? Pero vivimos con miedo, con angustia, con incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Trabajo, familia, y si me contagio, y si yo soy de los que van al intensivo. Bueno, no tengan miedo. Es el mensaje del ángel. Nació Jesús. Y fíjense que yo recuerdo al Papa Francisco, cuando la pandemia estaba en lo más fuerte en Italia, que él recordaba dos palabras que nosotros debemos de tener presentes siempre. La primera, no tengan miedo. ¿Cuántas veces se repite eso a lo largo de toda la Biblia? El Señor le dijo a Josué, no tengas miedo ni te acobardes, Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Ya? No tengan miedo. ¿Y qué hago para no tener miedo? La otra palabra que decía el Papa Francisco. Dios está contigo. ¿Ya? Y es otra de las expresiones que se repite a lo largo de toda la Biblia. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor le dice a Josué también, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Entonces, hermanos, no tengan temor al futuro. Ya nuestra vida está en las manos de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, habitó, puso su tienda con nosotros y el Señor está con nosotros siempre. Recuérdense que somos nosotros los que nos alejamos de Él, pero Él siempre está con nosotros. Así que quise empezar compartiéndoles esto porque es lo que estamos celebrando ahora en la Navidad. Celebre la Navidad, celebre la llegada de Jesús y sobre todo la presencia de Jesús ahí con nosotros. No tenga miedo. Esta es una noticia de alegría. Usted tiene que estar con gozo, con alegría. Y tal y como diría el profeta Isaías anunciando la llegada del Emmanuel, y la alegría es por tu presencia. Recuérdese que la alegría de este tiempo no es ni Santa, ni Rudolph, ni Frosty, ni el Grinch, ni todos esos personajes que aparecen por ahí.
La alegría es por tu presencia. Usted tiene a Jesús. Usted tiene motivos para celebrar. Sin Jesús no es Navidad. Y es increíble. Como ustedes son papás, abuelos, abuelas, hay que enseñarle a los hijos y a los nietos que la Navidad es el nacimiento de Jesús, porque si usted les pregunta por allá qué es la Navidad, le van a decir que es Santa, que es el arbolito, que son los regalos. Y de pronto estamos perdiendo, sobre todo para las nuevas generaciones, el sentido de la Navidad. La Navidad es la llegada, el nacimiento de Jesús. Así que hermanos y hermanas, feliz Navidad. El Señor sigue estando con nosotros. No tenga miedo. La mejor y la gran noticia no es la vacuna. La mejor y la gran noticia es que Jesús nació y está con nosotros. Amén. Así que ánimo, nada de miedo. Ya nada de temores, nada de incertidumbre, a ver cómo nos va el otro año. Mire que ya salió otra cepa del coronavirus allá en Inglaterra. Mire que, híjoles, ¿verdad? No, mire, incluso los que predicamos tenemos que tener presente esto. Fíjense que el Papa Francisco dice que nosotros no tenemos que ser profetas de calamidades. Y él lo hace recordando al Papa Juan XXIII. Imagínense hace cuántos años que los que predicamos no tenemos que ser profetas de calamidades. Nosotros anunciamos buena nueva, buena noticia, palabra de fe, palabra de esperanza. Nosotros somos como los ángeles. Les traemos una gran noticia. Ha nacido Jesús, ha nacido nuestro Salvador, nuestro Señor. Y los que predicamos tenemos que llevar un mensaje de fe, de esperanza, porque imagínese si usted termina siendo profeta de calamidades, que usted le vaya a decir a la gente, vaya, lo que hemos vivido este año no es nada, ahí va a haber el otro año, nos va a ir peor, vaya, trate de hacer un refugio ahí en el sótano de su casa y mire, compre todo el papel de baño que pueda, porque ya vio que eso fue lo que hicieron al inicio de la pandemia, compre todo el papel de baño que pueda, porque esto se va a poner feo. Y no, nosotros proclamamos una noticia de gran alegría. Nació Jesús. No tengan miedo. Nuestra vida está en las manos de Dios y todo cuanto ocurra será para bien. Amén. Así que nada de miedos, nada de angustias. Mi confianza y mi esperanza está puesta en el Señor, a seguir celebrando la Navidad, ahí se recuerda, hasta el Día de Reyes. Porque algunos hasta ya el día de hoy empiezan a guardar el nacimiento, recogen el arbolito, ya no ponen villancicos. No, 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 siga celebrando la Navidad. Muy bien. Dios les bendiga, feliz Navidad y ánimo, sigan adelante. Vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Hace 8 días yo les había anunciado que el tema de hoy es hablar un poco acerca de nuestra vocación como laicos en la iglesia. Bueno, siempre queremos recordarles una indicación que nos han dado en el curso. La indicación que nos han dado en el curso es que tengan su cámara encendida. ¿De acuerdo? Eso es para que los podamos ver. Porque fíjense que a veces nosotros tomamos una predicación y una enseñanza, casi que deja por ahí el teléfono perdidito mientras está cocinando, mientras está bañando al perrito, mientras está viendo en la tele por otro lado y el curso de este otro lado. No, no, no. Mantenga su cámara encendida. Estamos en un curso. Espero que se hayan levantado temprano, que se hayan bañado, que hayan arreglado su cama, que ya estén listos y dispuestos para el curso, ¿ya? Recuérdese que tenemos que tomar este curso con toda la formalidad posible, ¿de acuerdo? Además, fíjese que por ahí yo leía, dentro de las cosas que vivo leyendo, me llamó la atención de un militar, de un general de esos, de división de esos grandes, que decía, el primer paso en la disciplina es hacer todos los días, al iniciar la mañana, al despertarse, arreglar su cama.
¿ya? Porque imagínese, usted pasa todo el día con la cama desarreglada y empillamado todo el día, como no va a salir, ¿ya? Y con el pelo así como que es antena de televisión. No, 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 mire, no, tome el día, levántese, arréglese, prepárese, viva un día fabuloso, como que fuera el último día de nuestra vida. Fíjense que eso lo hemos escuchado un montón de veces, pero viva bien cada día, con energía, con entusiasmo, enfrente lo que haya que enfrentar. Lo peor que puede hacer uno es tirarse así como al abandono. Si no tienen que ir a trabajar, entonces se quedan así como, bueno, ¿y hoy qué vamos a hacer? Pues nada. Entonces, no, 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 no. Ahí siempre usted puede agarrar un libro, puede leer la Biblia. Ahora es que podemos hacer muchas cosas, así que recuérdese, cada día hay que empezarlo con ganas, con ilusión, y el día de curso ya saben ustedes. Muy bien, ahí se recuerdan entonces, cámaras encendidas, así los de hermanos también los ven, ¿ya? Y nos damos cuenta también quién se nos duerme por ahí. Así que atentos, cámaras encendidas siempre. Fíjense que hablando sobre los laicos, recordaba yo una vieja historia, que va un avión y de pronto una de las turbinas del avión falla. El capitán habla con todos los pasajeros y les dice, mire, una turbina del avión nos ha fallado, pero no se preocupen, este avión tiene 4 turbinas, así que no hay problema. Pum, se arruina otra. El capitán dice, señores, no tenemos otra turbina, pero con 2 llegamos sin problema. Se arruina la otra y se arruina la 4ª turbina. Habla el capitán con toda la gente del avión y les dice, bueno, señores, ahora sí tenemos serios problemas. Se nos han arruinado todos los motores del avión. Así que, por favor, si alguien sabe algo de religión, haga algo en este momento, por favor. Se levantó una señora, agarró un canasto y pasó recogiendo la ofrenda. ¿Ya? Eso era lo que sabía de religión, recoger la ofrenda. Y fíjense que eso como que tipifica lo que había sido nuestra experiencia como laicos en la iglesia. Al correr de los años, nos hemos dado cuenta que cada vez nuestro papel en la iglesia es de mayor compromiso. Nosotros antes, y todavía creo yo, hay personas que tienen en su cabeza una mentalidad de una iglesia de hace 100 años, donde prácticamente el padre abría la iglesia, sacudía las bancas, tocaba la campana, daba la bienvenida. El padre prácticamente hacía la primera, la segunda lectura, el evangelio, casi que el padre recogía las ofrendas y al salir el padre iba a despedir a la gente y a cerrar la iglesia. Todo lo hacía el sacerdote. Ya desde hace algunos años ya nos hemos dado cuenta de que los laicos tenemos una participación más activa en la iglesia. Y es bueno que nosotros comprendamos esto desde el punto de vista de la evangelización y de la predicación. ¿Ya? Para principiar, ¿quiénes son los laicos? ¿Ya? ¿Qué significa esa palabra? Laico. La mayoría de nosotros estoy seguro que estamos familiarizados con esa palabra. Laicos viene de laos, que significa pueblo. ¿Ya? De ahí viene la palabra laico. Una palabra más antigua con la que también se nos denominaba era seglar, pero ya esa palabra cayó casi en desuso. Seglar era como hablar de la gente de este siglo, de este tiempo, ¿ya? Pero para encontrar una definición
de lo que es un laico, y fíjense que después varios documentos de la Iglesia van a retomar esta definición que aparece en el Concilio Vaticano II. Solamente les recuerdo, el Papa Juan Pablo II, este santo que tenemos en la Iglesia, decía que de los acontecimientos más grandes del siglo pasado fue el Vaticano II. Porque el Vaticano II vino a darle un giro, una actualización a la Iglesia. Y ustedes recordarán que cuando se habla de la historia de la renovación carismática, se empieza a hablar del Papa Juan XXIII, que fue el que dijo hay que abrir las puertas de la Iglesia, hay que permitir que el Espíritu llene a la Iglesia. Pues el Papa Juan XXIII fue precisamente el que convocó al Concilio Vaticano II. Yo sé que algunos no lo recuerdan porque no habían nacido, pero el Vaticano II fue de 1962, que lo empezó el Papa Juan XXIII y lo finalizó el Papa Pablo VI en 1965. Ahora, el Vaticano II vino a dar una luz, ahí hubo una reforma litúrgica, ¿ya? Y hay documentos que es bueno que nosotros los conozcamos, Sacrosanctum Concilium, la Lumen Gentium, que vino a darnos una nueva visión de iglesia. Nosotros teníamos la imagen de una iglesia piramidal. La Lumen Gentium nos viene a dar la imagen de una iglesia comunión, ¿ya? En la Lumen Gentium está el documento que se llama, en el Vaticano II está otro documento que se llama Adyentes, sobre la misión. Está el documento sobre el ecumenismo y hay un documento que habla propiamente sobre los laicos, la Apostolicam Actuositatem, el apostolado de los laicos, de los seglares, ¿ya? Entonces, por eso siempre va a tener actualidad el Vaticano II y como les decía yo, muchos documentos de la Iglesia toman como referencia el Vaticano II. No sé cuántos de ustedes tienen el Vaticano II por ahí. Muy bien, muy bien. Ahí lo desempolvan, lo sacan de por ahí donde lo tengan guardado, ¿ya? Y yo les voy a leer la Lumen Gentium, que es la que nos da un concepto acerca de los laicos. Y como les decía, a partir de ahí, muchos documentos citan este numeral del Vaticano II. Lumen Gentium, numeral 31. La abreviatura de Lumen Gentium, luz de las gentes, quiere decir eso, que habla sobre la iglesia, es LG, solo pongan LG, numeral 31. Dice así: con el nombre de laicos se entiende aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los que viven en estado religioso reconocido por la Iglesia. Los fieles cristianos que por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo y constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo. Ejercen la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo, según la parte que les corresponde. Fíjense que esa partecita al final, cuando dice según la parte que les corresponde, va a aparecer más adelante. Es como quien dice, nosotros tenemos que actuar en lo que nos corresponde como laicos.
el documento de Puebla, cuando habla de los laicos, va a decir que los laicos no se clericalicen. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando nosotros como laicos casi que parecemos sacerdotes, ¿verdad? Ya, hasta de repente hasta nos queremos poner cuellito, ¿ya? No, mire, cada quien en la iglesia tiene que ocupar el lugar que le corresponde. Y por eso se dieron cuenta de cuál es la definición que pone el Vaticano II cuando habla de laicos, que era lo que decía. Se entiende aquí a todos los fieles cristianos. ¿Quién es laico? Todo el pueblo de Dios, todos los fieles cristianos que, a excepción de los que tienen el orden sagrado y de los que viven en estado religioso reconocido por la iglesia. O sea, los sacerdotes, los religiosos, los diáconos, ¿ya? Ellos tienen el orden sagrado. Por lo tanto, ellos no entran en esta categoría de laicos. Aunque son parte del pueblo de Dios, son consagrados. Y entonces por eso dice, es todo el pueblo de Dios, a excepción de los sacerdotes, de los diáconos, de los religiosos, de las monjas, ¿ya? Que ostentan el orden sagrado. Entonces, esos somos los laicos. ¿Quiénes somos los laicos? Todo el pueblo de Dios que no tiene el orden sagrado. Y por eso les hacía referencia a lo que decía el documento de Puebla. Los laicos tenemos que ser laicos, porque fíjense que cuando hablamos de ocupar el lugar que le corresponde, de pronto hay sacerdotes que parecen laicos, ¿ya? Y hay laicos que parecen sacerdotes, ¿ya? No, nosotros tenemos que comprender cuál es el lugar, y por eso estamos hablando de esto en este día, para comprender cuál es nuestro papel como laicos en la iglesia. Entonces, recuérdense, por favor, la definición es laicos, por eso les decía, laico viene de laos, pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, ¿ya? Esa es la definición que tenemos de laico. Y por supuesto, aquí el documento dice, en razón del bautismo, hemos sido constituidos pueblo de Dios y hemos sido hechos partícipes por el bautismo de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo. En la parte que tiene que ver con el curso, somos profetas. Todo el pueblo de Dios a raíz de su bautismo, ¿ya? Y por eso tenemos que ejercer la misión en todo el pueblo cristiano, la iglesia y el mundo, ya en la parte que nos corresponde. Muy bien, entonces por ahí empezamos hablando acerca de quiénes somos los laicos. Muy bien. Ahora, ¿y cuál es la misión que tenemos los laicos? Bueno, para principiar, bueno, ya hemos principiado, pero para seguir más bien, fíjense que a mí me gusta una expresión que usó el documento. Ahorita por el tema voy a estar usando varios documentos de la iglesia. Este otro documento es Santo Domingo. Santo Domingo fue la cuarta conferencia del episcopado latinoamericano. Fue en 1992 y los documentos toman el nombre del lugar donde se realizaron. Este evento se realizó en Santo Domingo, en la isla de Santo Domingo, conmemorando los 500 años de la evangelización. Y este documento, cuando habla acerca de los laicos,
En el numeral 94 dice, el pueblo de Dios está constituido en su mayoría por fieles cristianos laicos. O sea, la mayoría somos los laicos. Ellos son llamados por Cristo como iglesia, en agentes y destinatarios de la buena noticia de salvación. O sea, nosotros somos destinatarios y al mismo tiempo agentes de la nueva evangelización. Y dice, a ejercer en el mundo, viña de Dios, una tarea evangelizadora indispensable. A ellos se dirigen hoy las palabras del Señor cuando dijo, id también vosotros a mi viña. Y estas otras, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Y más adelante en el numeral que sigue dice, hoy como signo de los tiempos, vemos un gran número de laicos comprometidos en la iglesia. Ejercen diferentes ministerios, servicios y funciones. Crece más la conciencia de su responsabilidad en el mundo y la misión. Aumenta así el sentido evangelizador de los fieles cristianos laicos. Y me salto al numeral 97 cuando habla de los desafíos de los laicos. Aquí es donde me gusta esta expresión que tiene el documento. Las urgencias de la hora presente en América Latina y en el Caribe reclaman que todos los laicos sean protagonistas de la nueva evangelización, la promoción humana y la cultura cristiana. Es necesaria la constante promoción del laicado, otra vez, libre de todo clericalismo y sin reducción a lo intraeclesial. Después voy a hablar más adelante de esto. Pero ¿cuál es la palabra que me gusta aquí? Que los laicos sean protagonistas de la nueva evangelización. Eso quiere decir que nosotros estamos llamados a jugar o a tener un papel protagónico en la iglesia. Mire, ¿y qué significa ser protagonistas? Usted va a ver un partido de fútbol y yo en la iglesia, ¿qué he sido? Mirón, digo, aficionado o protagonista. Ya se dieron cuenta de la diferencia. Los que están en las gradas son aficionados, mirones. Ellos solo hablan. Ellos solo dicen, ay, tan tontos y tan fácil que era meter el gol. Ah, qué portero tan bruto, si era solo de detenerla. Fácil hablar desde las gradas. Y de esos tenemos muchos en la iglesia. Mire, pasa de pronto alguien a hacer una lectura en la misa y no llevaba los anteojos o se equivocó a leer. Y los aficionados que están en las bancas dicen, ay, si ese no sabe leer y yo no sé por qué no ponen a gente que sepa leer, porque ni sabe leer ni se le escucha. Fácil es hablar. Mire, a la gente que solo habla, ¿sabe cómo hay que hacerle? A ver, venga. Usted sabe leer bien, ayúdenos. Métase al equipo de liturgia y con los lectores. Entonces, ustedes ya van comprendiendo, los laicos, ¿qué tenemos que ser? Protagonistas. ¿Ya? Protagonistas de esta nueva evangelización. Eso tiene que ver con compromiso, eso tiene que ver con meterse en la jugada, eso tiene que ver con ser parte activa, piedras vivas, con ser gente que sirve, que ayuda, que colabora, que se involucra, que trabaja, que ayuda. Eso quiere decir ser protagonistas. Bendito sea Dios, como
decía aquí el documento de Santo Domingo, gracias a Dios, cada vez más en muchos lugares y países se ve la participación más activa de los laicos. Sin embargo, todavía hace falta más. Y en el caso nuestro, recordémonos de esto, que tenemos que ser todos nosotros protagonistas. No se quede al margen, no se haga a un lado, metas en la jugada. Fíjese que yo les decía, haga de cuenta que usted es un jugador del Barcelona o del Real Madrid, para no pelear con nadie, y a usted lo contrató uno de esos equipos, está en la banca, y usted, que si fuera ese jugador que lo contrataron y que está en la banca, ¿usted qué estaría esperando? Estaría esperando el momento en el que el entrenador diga, muy bien, a la cancha, a jugar, aunque sea 15 minutos al final de un partido, pero usted saldría al fin. Fíjese que en la iglesia no nos pasa lo mismo. Lleva años en la banca y le dicen, dele. No, no, gracias, aquí estoy bien. ¿Ya? Al revés, años, porque de veras que son años de estar en la banca. Y cuando nos quieren dar participación, no, gracias. No, 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 no. Hay que ser protagonistas. No se quede al margen, no se quede en la orilla. Mire, espero que ninguno de nosotros seamos de aquellos que cuando están llamando gente en la parroquia o en la comunidad o en la renovación y que dicen, miren hermanos, que necesitamos ayuda, voluntarios. Y si usted tiene a un hermano de esos grandotes adelante, casi que usted se encoge para que ni le miren por ahí. No, no, protagonista es, aquí estoy, cuenten conmigo, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Así que una primer palabra es que tenemos que ser los laicos, protagonistas de la nueva evangelización. Y fíjense que el Papa Juan Pablo II lo decía con una expresión mucho más fuerte. Ahora les voy a citar otro documento. Este se llama Iglesia en América. Santo Domingo tiene carácter latinoamericano, pero Iglesia en América es para toda América, desde Alaska hasta Argentina y el Caribe. Iglesia en América, recuérdense que para este tiempo salieron documentos continentales. La iglesia en África, la iglesia en Europea, la iglesia en Oceanía, la iglesia en Asia. Pues la iglesia en América. Numeral 44. Iglesia en América, numeral 44. El título que aparece aquí es Los fieles laicos y la renovación de la iglesia. Aquí cita de entrada el Vaticano II. Dice, la doctrina del Concilio Vaticano II sobre la unidad de la Iglesia como pueblo de Dios congregado en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo subraya que son comunes a la dignidad de todos los bautizados, la imitación y el seguimiento de Cristo, la comunión mutua y el mandato misionero. Después les voy a hablar de la comunión, pero aquí al final dice el mandato misionero. Es necesario, por tanto, que los fieles laicos sean conscientes de su dignidad de bautizados. Por su parte, los pastores han de estimar profundamente el testimonio y la acción evangelizadora de los laicos, que integrados en el pueblo de Dios, con espiritualidad de comunión, conducen a sus hermanos al encuentro con Jesucristo vivo. Oiga bien esto. La renovación de la iglesia en América
no será posible sin la presencia activa de los laicos. Miren lo que decía el Papa. La renovación de la iglesia en América no será posible sin la presencia activa de los laicos. Y todavía sigue diciendo, por eso, en gran parte recae en ellos la responsabilidad del futuro de la iglesia. ¿En quiénes está la responsabilidad del futuro de la iglesia? En nosotros, los laicos. Y aquí para que uno no mire así en los laicos. No, aquí uno tiene que decir en nosotros. La responsabilidad del futuro de la iglesia está en manos de los laicos. Por supuesto, el obispo, el sacerdote, los religiosos juegan un papel importante. Pero acabamos de decir que la gran mayoría, el pueblo de Dios, los bautizados, somos nosotros. Y entonces, ¿cuál es la iglesia que nosotros esperamos? A mí me llama la atención que a veces seamos nosotros los que más mal hablemos de la iglesia. Fíjense que a veces no son hermanos de otras denominaciones cristianas, sino somos nosotros como católicos. Pero recuérdese que si yo hablo mal de la iglesia, estoy hablando mal de lo que yo hago. Yo soy iglesia. Por ahí hay un canto viejito que vale la pena escucharlo. Iglesia soy se llama. Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe la proclamamos compartiendo el mismo pan. Bonito el canto. Pero ¿sabe qué dice el canto? Iglesia soy. Yo soy la iglesia. ¿Ya? Y nosotros tenemos que tomar esa conciencia. Nosotros somos la iglesia. Y está en nuestras manos el futuro de la iglesia, lo que decía el Papa, en gran medida va a depender de lo que nosotros hagamos. Así que, hermanos y hermanas, recuérdese de esto, tenemos que ya no ser espectadores, ya no ser solo de los que miran y hablan. Ya le dije que de esos tenemos muchos. Hay que ser protagonistas. Usted en su grupo de oración, sea protagonista. ¿Ya? Menos críticas, menos chismes, menos estar hablando y más acción. Hay que trabajar. Ya, fíjense que cuando yo hablo con los servidores, aprovecho para decirles esto. Fíjense que cuando a mí me ha tocado muchas veces compartir con servidores y yo les decía, mire, si usted trae el problema, tiene que traer la solución. Porque mire, tenemos servidores que llegan a la reunión y dicen, miren, esto está malo y esto está mal también y esto está muy mal. ¿Y qué hacemos? No sé, yo ya les dije lo que está mal. Ah, mire, ¿cómo no? Solo trae el problema. No, no, no. Si usted trae el problema, tiene que tener la solución. Fíjese que la Virgen María fue donde Jesús cuando se acabó el vino, porque la Virgen María sabía que Jesús tenía una solución para que no se acabara la fiesta. Ya Jesús es alguien que aporta soluciones. Entonces, si usted como servidor trae el problema, también tiene que traer la solución. No lo olvide. Y si trae la solución, usted tiene que comprometerse a ser parte de esa solución. Se lo digo de otra manera. Mire, hay servidores que solo dicen esto y esto está mal. Por lo tanto, lo que hay que hacer es esto y esto. ¿Quién lo va a hacer? No sé. Yo ya les dije, no, tampoco. Aquí es donde el primero que tiene que decir es, y cuenten conmigo
para lo que sea necesario. Porque si usted solo trae lo malo, no trae la solución y no se compromete, entonces mejor mire. ¿Sí me entienden? Mejor no diga nada. Porque solo tenemos gente que mira y habla. Hay que ser protagonistas, hay que ser parte activa. Lo que estamos escuchando del Papa que dice que nosotros tenemos que ser o que el futuro de la iglesia en gran medida depende de lo que nosotros hagamos. ¿Comprendido? Vamos bien ahí entonces. Ahora, ¿dónde, o digámoslo con otras palabras, cuál es el campo típico de la acción de los laicos? Dicho de otra manera, ¿dónde tiene que realizar su trabajo los laicos? Ya vimos quién es el laico, qué se espera del laico, que sea protagonista. El futuro de la iglesia está en manos nuestras. Ahora, ¿cuál es el campo típico de la acción de los laicos? Les voy a leer otra vez Iglesia en América, pero esto aparece en varios documentos, aparece en el Vaticano II, aparece en Santo Domingo, hablándonos de cuáles son estos campos de la acción de los laicos. Y son dos. Vamos a hablar del primero. Siempre Iglesia en América, numeral 44. Los ámbitos en los que se realiza la vocación de los fieles laicos son dos. El primero, y más propio de su condición laical, es el de las realidades temporales, que están llamados a ordenar según la voluntad de Dios. Esto aparecía en el documento del Vaticano II, en la Lumen Gentium, numeral 31 que leímos. ¿Cuál es el campo de la acción de los laicos? El de las realidades temporales, que están llamados a ordenar según la voluntad de Dios. En efecto, con su peculiar modo de obrar, el evangelio es llevado dentro de las estructuras del mundo y obrando en todas partes santamente, consagramos el mismo mundo a Dios. Gracias a los fieles laicos, la presencia y la misión de la iglesia en el mundo se realiza de modo especial en la diversidad de carismas y ministerios que posee el laicado. La secularidad es la nota característica y propia del laico y de su espiritualidad que lo lleva a actuar en la vida familiar, social, laboral, cultural, política y a cuya evangelización es llamado. En un continente en el que aparecen la emulación y la propensión a agredir, la inmoderación en el consumo y la corrupción, los laicos están llamados a encarnar valores profundamente evangélicos con la misericordia, el perdón, la honradez, la transparencia de corazón y la paciencia en las condiciones difíciles. Se espera de los laicos una gran fuerza creativa en gestos y obras que expresan una vida coherente con el evangelio. Para decirlo de una manera más sencilla, entonces, ¿cuál es el campo típico de la acción de los laicos? El mundo. El mundo familiar, laboral, social, político, donde nosotros como laicos prácticamente nos desenvolvemos y donde muchas veces un religioso y un sacerdote no pueden llegar con tanta facilidad como nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que alguna vez yo he dicho esto. A mí me ha tocado ir a predicar
a diferentes lugares. Uno de los lugares donde fui a predicar fue a Canadá. A ver, ¿a cuántos de ustedes se animarían a ir conmigo a Canadá? Me pueden levantar aunque sea la mano si no quieren hablar. ¿Ya? Pero ¿cuántos de ustedes se animarían a ir conmigo a Canadá? Va, mire, qué bueno ver ahí las manos que se levantan. Es que fíjense que así se llama la granja penal que tenemos aquí en Guatemala, Granja Penal Canadá. ¿Ya? Pues a mí me ha tocado ir a la granja penal a predicar. Es el campo típico de los laicos. He estado en varias prisiones en México, allá le llaman Cerezo, Centro de Reorientación Social, por eso se llama Cerezo. Pero no solamente a una cárcel. Me ha tocado ir a predicarle a padres de familia de un colegio, a maestros. Una vez estaba dándole un retiro a los oficiales del ejército. Me ha tocado compartir a vendedores. Me recuerdo que una vez que andaba por Chicago, pero era un grupo de vendedores, ¿ya? Me ha tocado, una vez me invitaron a predicarle a unos productos de belleza, pero eran un montón de vendedores que los reunieron en un teatro. Ya se me escapa ahorita el nombre. Y me tocó predicar ahí. ¿Pero por qué les estoy compartiendo esto? Porque ese no es un ambiente eclesial. Ya, estamos saliendo del templo. Y muchas veces nos va a tocar llevar esta buena nueva, como lo venimos leyendo. Fíjense que este año tuve la oportunidad de ir a predicar a un lugar aquí en Guatemala, donde la persona que me invitó fue elegido como diputado por ese departamento en Guatemala. Y él, dentro de darle las gracias a la gente de haber sido elegido, quiso que un predicador también llevara un mensaje y me invitaron a mí. Pero no estamos hablando de un ambiente de iglesia. Ahí estaba la mesa electoral del departamento, los miembros del partido. Había mucha gente que nada que ver con la iglesia, habían de diferentes denominaciones cristianas, pero era una reunión de políticos. Y ahí tuve la oportunidad de ir a predicar. Y cuando algo así ocurre, hagan de cuenta ustedes que estamos haciendo lo que la iglesia nos pide. ¿Qué es lo que nos pide? El campo típico de la acción de los laicos es el mundo. De lo político, de lo social, de lo deportivo, de lo familiar. Nosotros vamos a hacer presente a Jesús en los ambientes donde nos desenvolvemos. Y como dice el documento, empezando por nuestro testimonio. Ya si nosotros somos honrados, si nosotros mostramos misericordia, si nosotros hablamos con la verdad, si nosotros somos diferentes y los que están a nuestro alrededor lo notan. Recuérdese que San Francisco decía, prediquemos y si es necesario, usemos las palabras. O sea, yo predico sin usar palabras. ¿Cómo es esa predicación? Mi ejemplo. Y fíjense que hasta tarde o temprano alguien nos dice, mire, yo veo que usted es diferente, usted es más paciente, es una persona alegre, es una persona buena que aconseja. ¿Y cómo es que usted es así? Y ahí, mire, usted tiene la oportunidad para decirle, pues fíjese que yo conocí a Jesús, voy a un grupo de la renovación carismática y lo invito. Ahí le da la oportunidad a usted de evangelizar en el ambiente donde está. Y fíjense que ni siquiera muchas veces tenemos nosotros que publicarlo, decirlo. Con nuestra vida, la gente se va a sentir atraída, va a preguntar y va a querer ir a donde nosotros vamos.
Entonces, yo hago presente al Señor en el mundo. Y por eso en el ámbito en que nos desenvolvamos. Si usted es un maestro, una maestra, yo sé que por motivos políticos, muchas veces uno no puede expresar su fe en algunos ambientes. Ya, por ejemplo, en algunas escuelas está prohibido hasta llevar un crucifijo, porque como que esto ya fuera propaganda religiosa y eso afecta la fe de otros, así nos lo han dicho, sobre todo en Estados Unidos, son muy delicados con eso. Pero siempre vamos a tener la oportunidad de dar nuestro testimonio, que nos vean de manera diferente y como decía el apóstol Pedro, hay que estar preparados para dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza cuando nos lo solicite. Pero así como les estoy hablando, en la familia, nosotros podemos hacer presente a Jesús. Mire qué bueno es que ya vayan conociendo que nosotros estamos en la iglesia. Yo muchas veces he dicho que nosotros somos católicos tipo James Bond, ¿verdad? Somos católicos 007, agente secreto. Nadie sabe que usted va a la iglesia. Nadie sabe que usted es carismático. Es más, hasta la Biblia la lleva bien escondida para que ni sus vecinos sepan. Y cuando le preguntan a dónde fue, por ahí a dar una vuelta, ¿verdad? Pero no, nadie sabe. Por eso le digo, católicos tipo James Bond, agente secreto. No, mis hermanos, recuérdese que el Señor dijo, si alguien se avergüenza de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré de él en el cielo. Lo que les he dicho a ustedes en secreto, ustedes grítenlo desde las azoteas. Y eso, hermanos, quiere decir que nos conozcan, que sepan que vamos a la iglesia. Y le decía, en un funeral, en un cumpleaños, usted tiene la oportunidad de decir, mire, me permiten hacer una oración por el cumpleañero. Me permiten hacer una oración. Y es el momento en el que usted puede hacer presente a Jesús en esos ambientes. Aunque se estén echando las cervecitas, aunque se rían de nosotros, aunque a veces hasta se burlen y nos digan, ahí viene el monaguillo, ahí viene el padrecito, ahí viene la monjita, no le hace. En ese tirar la red, tarde o temprano más de alguien, mire, hasta los que se burlan de nosotros, de repente le dicen, mira, yo sé que vas a la iglesia, fíjate que mañana voy a una solicitud de trabajo, ahí te encargo que ores por mí. Esos mismos que se reían de uno, después le andan pidiendo oración a uno porque saben que uno va a la iglesia. Un hijo, los hijos que a veces no se quieren acercar a Dios y que dice, ay mamá, usted solo metida en la iglesia. Pero de repente ese hijo le dice, mire mamá, ahí le encargo que rece por mí. Por eso les estoy hablando de esto. Yo hago presente a Jesús en el ambiente de familia, en el ambiente de trabajo. ¿Ya? Si usted en el trabajo es una persona honrada, correcta, que hace, que trabaja, que cumple, usted está dando testimonio y está haciendo presente a Jesús en su ambiente de trabajo. Pero imagínese que usted en el trabajo es mal hablado, es haragán, se anda robando lo que ande por ahí mal parado y después lo miran en la iglesia de que es ministro extraordinario de la comunión. ¿Se imaginan ustedes? No, por eso la primera parte que decía, con un testimonio de entrega, de santidad, nosotros estamos llevando la presencia de Jesús en todos los ambientes. Y cuando decimos en todos los ambientes, mire qué bonito, yo lo veo frecuentemente en Estados Unidos, que el entrenador de un equipo los pone a todos a orar y todos, miren, doblen rodillas. Esa parte de llevar a Jesús a todos los ambientes, incluso, recuérdense lo que les dije, al ambiente político. ¿Ya? Fíjense que esa experiencia que tuve este año,
de ir a una reunión política y yo agarré mi Biblia y hablé de Salomón cuando quedó como rey, cuando fue elegido rey. Bonita me quedó la prédica. En un ambiente de políticos, ¿ya? Y eso, como les digo, hace presencia de católicos en un evento como este, ¿ya? Hacemos presente a Jesús en un ambiente diferente al que están acostumbrados de hacerlo solo en la iglesia. En un hospital, cuando oramos por un enfermo. Yo cuando estuve, ahora que les conté que estuve 24 días hospitalizado, pues ahí alguien me hizo llegar un rosario y yo todos esos días que estuve ahí rezando mi rosario, no me importaba que me vieran. De pronto ya me preguntaron, ¿y usted a qué es? ¿A qué se dedica? Y entonces yo ya empecé a contarles un poco de mi experiencia de Dios. Así que uno tiene la oportunidad siempre de dar testimonio hasta en un ambiente de hospital. Así que, ¿está comprendido? Campo típico de la acción de los laicos, el mundo. Y ahí, donde quiera que usted, hasta en un restaurante, fíjese que una vez me pasó justo ahí en Estados Unidos, que fuimos a un restaurante a comer, ya ni me recuerdo cuál era, pero nosotros antes de comer, pues nos persinamos, hicimos la oración, Señor, bendice estos alimentos, y había una familia que nos estaba observando. Y nos dice, qué bonito, ustedes son católicos. Sí, les decimos, nosotros no, pero qué bueno es ver a católicos que oran y dan gracias por los alimentos. Mire, de una manera así de sencilla, pero ya le dije, nosotros parecemos James Bond. Hasta para persinarse lo hace en secreto. Así, mire, hasta levanta el saco y a escondiditas, así, que ni lo vean. Bueno, está comprendido, hermanos. Haga presente a Jesús en el mundo, en todos los donde usted se desenvuelve. Vecinos, si usted va al club, si va a un cumpleaños, a un funeral, en el trabajo, en el parque, en una reunión de sindicato, en una reunión política, donde quiera que usted esté. Amén. Muy bien, vamos a hacer la pausa de 5 minutos.